nos ha regalado el día de hoy, agradeciéndole por la vida, por la salud, por todo lo que nos ha dado, pero especialmente por la vida y por tenernos con bien y a su familia. Espero que todos estén bien, guardando las precauciones necesarias, no saliendo de casa si no fuese necesario. Entonces empezamos nuestra segunda semana del curso de vacaciones y que esperando pues de que el bienestar en sus familias. Luego la otra molestia es de que al principio necesito que todos pues activen su cámara para que yo pueda visualizarles, porque es parte de su asistencia. Entonces, esa es otra de las condiciones, aunque tengan apagado su micrófono porque va a haber interacción. Entonces, en cualquier momento yo voy a dar la palabra a cualquiera de ustedes. Entonces, suplicarles que tengan activa su cámara. Por favor, el día de hoy creo que todos estamos contentos porque nos vamos a ver nuevamente. Ya tenemos 8 días de no vernos. Entonces, pues estamos arregladitas, bañaditas, como que si fuéramos a dar clases o fuéramos a ver a todos nuestros compañeros, ¿verdad? Entonces, vamos a empezar. Voy voy a indicarles que ojalá que todos hayan podido hacer entrega de sus tareas de la semana pasada. Si ustedes se dan cuenta, solo está pendiente una de calificar, que es la que ingresó el día de ayer. Usted más que nadie puede llevar el control de su zona en la plataforma para que no se pierda, porque ahí aparece. Vamos a empezar con lo que es compartir lo que es la pantalla en relación a el cronograma que corresponde a esta semana. Si usted lo ve en pantalla, pues aparece esta semana del 14 al 19 que empieza el día de mañana, pues con la lectura del contenido del bloque 2. Les envié documentación y que dentro de la cual pues usted puede leerla. El día 18 de junio usted me va a entregar un flujograma. Realizarlo de acuerdo al periodo colonial está en su planificación. Tiene una ponderación de 5 puntos. Por favor, hay algunos jóvenes que me están enviando, por ejemplo, me enviaron mapa mental o mapa conceptual que aparece en internet, entonces solo lo copia y lo pega. Suplicarles que cada uno realice sus actividades conforme sus conocimientos. Por favor, y si no sabe cómo utilizar una herramienta, pues pedir ayuda, auxilio, ¿verdad? O hay tutoriales. Y si no, con mucho gusto yo les envío tutoriales para que puedan realizarlo. El día 19 de junio, 18 de junio, estamos hablando de jueves. Está habilitado para que usted lo pueda entregar a partir, si no estoy mal, a partir de mañana. Tenemos como segunda actividad realizar una infografía de acuerdo al periodo colonial. La infografía, muchos me preguntaban si era de una página o dos. Puede hacerlo de una o de 2 páginas. Evitémonos enviar carátula porque en la parte final yo le solicito su nombre. Entonces, por favor, enviarlo sin carátula. Esto lo van a entregar el 19 de junio y tiene una ponderación de 9 puntos. Y su resumen, que es un resumen de 100 palabras sobre el bloque 2, va a estar para el día de hoy, que tiene un valor de 6 puntos. Este está habilitado hasta la medianoche. ¿Por qué? Por el contenido que es, ¿verdad? Recuérdese que es un resumen de 100 palabras, no un resumen de 5 hojas, no, solamente de 100 palabras. Este resumen tiene palabras claves, por favor, así se llama. En eso consiste la actividad. Cuando se solicita un resumen de 100 palabras, llevan palabras claves. Al final de esa hoja puede colocar su nombre y número de carpeta.
Entonces, esto es con relación a sus actividades. ¿Tienen alguna duda o alguna pregunta? Es el momento antes de empezar ya directamente a clases. Lick, disculpe, yo en cuanto a ese resumen tengo una gran duda. Ingrid, abre Va tu a ser, por cámara. ejemplo, permítame, solo que apenas estoy aprendiendo a utilizar esto. Ah, bueno, donde está en la parte de abajo, donde dice detener video, ahí debe tener una liñita su camarita, entonces quítela y ya va a aparecer usted. Ahí estamos. Ahí está. Bueno, Mire, en esa situación de resumen de 100 palabras, no es que usted exactamente me va a mandar 100 palabras, ¿ya? Sino que debe de ser lo más posible las ideas centrales, por decirle, de los temas que se van a desarrollar. Entonces, en ese sentido, se dice de 100 palabras porque no debe de excederse más de 100, pero tampoco yo las voy a estar contando, sino que a lo sumo las 100 palabras lleva media página, ¿ya? Y las palabras claves son las que usted considera importantes dentro de su resumen. Gracias, Lick. Bueno, ¿alguna otra pregunta? Muchacha, con esa cara que yo salí, ¿para qué se me ocurrió preguntar justo en ese momento? Apagas tu micrófono, Ingrid. ¿Estamos? Bueno, si no hay ninguna otra pregunta, entonces vamos a entrar en materia. Vamos a tener la clase ahorita. Empezamos a las 8:35, creo que si no estoy mal. Entonces, vamos a tomar los 40 minutos que nos da. Vamos a tomar un receso y luego nos conectamos a los 15 minutos, nos volvemos a conectar otra vez. ¿Estamos? Porque también ustedes tienen que tener su descanso. Mucho gusto de verte, Gustavo. Vamos entonces a empezar nuestra clase con lo que es la historia de la educación, directamente ya hablando, ¿verdad? Entonces, vamos a hablar directamente dentro de lo que es la división de la historia de Guatemala. Recuérdense que, pues, disertar mucho dentro de lo que son los sucesos importantes dentro de lo que es la historia de Guatemala, pues se han vivido muchas situaciones muy adelante y muy atrás, mucha historia dentro de lo que es la historia de Guatemala. Grandes imperios han surgido, pues se han levantado, han caído y llegaron a conquistarnos, pues han desaparecido de esta fase de la tierra y se fueron. Entonces, lógicamente nosotros como pobladores nos hemos visto en la necesidad o estar atrapados dentro de una misma, ¿verdad? Y que nos hemos visto en medio de una guerra. Entonces dice que la división de la historia de Guatemala es un adjetivo, dice, multuoso, que pues no nos alcanzaría mucho tiempo para, o sea, todo un tiempo para describir todos los sucesos que hemos vivido en los últimos milenios. Acá dentro del mismo dice que hemos estado en fuego cruzado dentro de lo que son las guerras. Hablando del historiador Daniel Contreras, sostiene que la historia de Guatemala pues se divide en 4 épocas muy importantes: la prehispánica, la colonial de dominación española, la federal y el estado de Guatemala. Entonces, en estos momentos vamos a ver algunas partes de ello. Algunos aspectos socioculturales de Guatemala. ¿Por qué se dice que Guatemala es multiétnica, pluricultural y multilingüe? Porque nosotros somos un gran grupo étnico, dentro del mismo que tenemos una gran diversidad de culturas, de idiomas, y que dentro del mismo, pues el grupo étnico es una nación guatemalteca, y que está dentro de esta, pues tenemos el pueblo maya, el ladino, el xinca, el garífuna, aunque
Lógicamente tenemos el Xinca, muy pocos personajes que aún lo practican. El garífona también está desapareciendo por la misma situación de que son personas que han venido y se instalaron dentro de lo que es la parte de Izabal, y como por la situación de visitas, lógicamente el idioma ha estado desapareciendo, el grupo ha estado desapareciendo, más hablan francés, inglés, y que dentro del mismo, por la misma visitas de personas extranjeras, ¿verdad? Entonces, todos estos integran una nación caracterizada a lo largo de nuestra historia por la gran diversidad pluricultural y multilingüe que nosotros de una u otra manera pues tenemos dentro de lo que es nuestra querida Guatemala. A partir de ahí dice que la etnia viene del griego ethos, que significa pueblo o nación. Lógicamente, una etnia es un conjunto, es un grupo de personas que comparten una región cultural o un lugar, una lengua, una religión, la celebración de varias actividades que son comunes entre ellos, una música, la vestimenta que sea igual, tipos de alimentación, una historia comúnmente comúnmente un territorio. Por ejemplo, si estamos hablando dentro de lo que es la etnia, o sea, por ejemplo, aguacatecos. Esta es una etnia que dentro del mismo, pues ellos tienen sus rasgos culturales, tienen sus costumbres, tienen su religión, aunque actualmente pues la religión está un poco dividida, tienen sus celebraciones, tienen la música establecida, su forma de vestir es distinta, su traje típico es muy distinto. Viene a remontar dentro de lo que es la historia el uso de un traje típico. No todos los trajes de Huehuetenango son iguales, tienen diferencias en utilización de significado de colores, de formas que tienen sus huipiles, o bien dicho, pues toda la indumentaria que en ellos representa. Entonces, dentro de esto, póngale, cada una de las comunidades tienen una estructura social, una política y un territorio que ocupan, ¿verdad? Lo que es Ahuacatán en Ahuacatán, lo que es Jacaltenango en Jacaltenango. Ahora bien, Huehuetenango, dentro del mismo, pues la gran mayoría es gente ladina, que también tenemos rasgos culturales, tenemos una lengua, tenemos una religión, celebramos ciertas actividades, ciertas festividades que nos conlleva a ser un grupo étnico dentro de la cual tenemos costumbres y tradiciones. Entonces, dentro de esto, pues cada uno de nosotros ya sabemos en qué etnia estamos clasificados, por decirlo, o estamos inmersos. Ahora, ¿por qué somos un pueblo pluricultural? Por la gran diversidad de culturas que lo habitan. Nosotros tenemos más o menos por los 25 idiomas que se hablan. Ya tenemos 25 idiomas que hablamos, aparte del Xinca, garífona. Y dentro del mismo tenemos 25 etnias también. Podemos colocar que en los acuerdos, lógicamente en los acuerdos de paz, de una u otra manera, nosotros hemos sido parte importante dentro de la misma. Ya entonces se reconoce en el país que de una u otra manera pues se ve lo que es la situación de los acuerdos de paz, todo lo que se ha logrado en los acuerdos de paz, ¿verdad? Entonces, acá con nosotros, dentro del mismo, nosotros cohabitan 4 culturas, que es la maya, la garífona, la xinca y la ladino o mestizo, como nos conocemos. Ya muchos de nosotros decimos, no, es que yo no soy mestizo. Sí, somos mestizos,
pero lógicamente podemos decir que somos ladinos o mestizos, cualquiera de las dos formas. Si usted ve acá alguna de las gráficas, somos pluriculturales, nosotros tenemos una gran diversidad de culturas. Hay acá gente maya, gente ladina, ya de estas dos formas, de diferentes colores, dijera ustedes, de piel, diferentes aspectos culturales que nosotros de una u otra manera manejamos. Somos multilingües porque somos uno. Todos somos una parte, tenemos nuestras tradiciones, ya, tenemos nuestras formas de actuar dentro de nuestra comunidad. También somos multiculturales, trabajamos muchas culturas dentro de esto. Entonces es muy importante que nosotros somos un país muy rico, somos un país que dentro de la cual tenemos una gran diversidad que nos distingue de otros lugares. Ahí sí que somos muy ricos en cultura, somos muy ricos en idiomas, somos muy ricos dentro de todas nuestras actividades culturales. Tenemos una gran diversidad. Muchos decimos, pues me voy a ir a Europa a conocer. Sin embargo, no conocemos nuestro propio país. Ya, por ejemplo, acá en Todos Santos Cuchumatanes, la carrera del 1 de noviembre, miren que es algo espectacular, es algo que dentro del mismo, cada uno de nosotros, se nos eriza la piel nada más de pensar la forma y las tradiciones que ellos tienen como comunidad, ¿verdad? También si nos vamos al otro extremo, podemos ver, por ejemplo, algunas acciones, a ver, como la pedida de novias que se da en Jacaltenango, en San Antonio, como se da en Cuilco. Esas son las formas que nos distinguen de los grupos de la cultura que debemos de manejar en cada una de las etnias. Entonces, luego pasamos, se recuerdan que se dividía en 4 periodos. Primero tenemos el periodo preclásico. Dice que dentro del mismo se cree que en esta época coincidió con la aparición de unas estructuras sociales estables, que dentro del mismo eran las formas arcaicas, y que dentro de esto, pues las herramientas del territorio que hoy corresponden a México, recuérdese que de acuerdo a las anexiones se perdió gran parte del territorio de Guatemala, ya, y entonces ahora corresponden a México. La mejora en la alimentación dio lugar a aumento de la población, un mejor nivel de vida, avances en las técnicas agrícolas y artísticas, se produjeron lo que eran las vasijas decorativas y las mazorcas de maíz más gruesas y sanas, o sea, el maíz estuvo mejor. Incluso al inicio del periodo, los habitantes de Guatemala ya hablaban una versión primitiva de la lengua maya. Muchos de nosotros no conocíamos este periodo, o ya lo habíamos leído, pero algunas acciones muy puntuales, por ejemplo, a mediados del periodo preclásico que empieza desde el año 800 al 300 antes de Cristo, lógicamente en el valle de Copán, dice que vivían pueblos ricos y que se habían fundado poblados junto a los que de una u otra manera actualmente sería la ciudad de Tikal, la que conocemos nosotros, las que está en las selvas del Petén. Pues dentro de esto dice que se abrieron unas rutas comerciales entre cada uno de los pueblos y entre cada una de las costas del altiplano. ¿Para qué? Para el intercambio de productos. El intercambio que ellos hacían en ese entonces era de la sal, ¿ya? Y de las conchas de marina. Esto, pues, venía dentro del mismo, ¿verdad? Hacer un trueque o un intercambio. Recuérdese que antes, pues, lógicamente no se manejaba lo que era en sí la moneda, sino que era el cambio de trueque. Dice que a medida de que nosotros los mayas o nuestra población dentro de lo que eran los mayas, habían perfeccionado las técnicas agrícolas porque recuérdense que muchos dicen
que los mayas pues no eran entes pensantes, cómo era posible que hubiera que Tecumumán hubiese confundido que al matar al caballo mataba a don Pedro de Alvarado. Eso era realmente pues vergonzoso que se hable dentro de nuestra historia, sino que lógicamente si ellos ya tenían conocimientos muy avanzados de tantas situaciones, ¿cómo era posible que un personaje muy importante fuera a confundir esa situación? Entonces, volviendo a lo que era el periodo preclásico, ellos perfeccionaron sus técnicas agrícolas y surgió una clase noble que construyeron templos. Ellos construyeron templos a partir dentro de lo que eran las plataformas de forma elevada. O sea, son todos esos centros ceremoniosos que nosotros conocemos, ¿verdad? Ellos utilizaban estos templos como refugios. Lo que le colocaban en la parte de arriba, pues era un tejado de paja, como los ranchitos que nosotros conocemos actualmente. Entonces, dentro del mismo, ellos habían descubierto o habían realizado sus templos. Dentro del mismo, por ejemplo, tenemos el Tikal, el Mirador, el Caminacuyú, que son templos que estamos lógicamente dentro de lo que es nuestro territorio guatemalteco. En el Petén, pues abundaban lo que era la caliza, era una piedra, pues dentro del mismo los mayas construyeron sus templos sobre plataformas de piedra o sobre lo que nosotros actualmente llamamos para construir una casa un cimiento. Entonces, a raíz de eso, lógicamente, sí, a raíz de eso, lógicamente nosotros construimos en un cimiento, ellos lo construían en plataformas de piedra, ¿ya? Y que cada una de sus construcciones, de sus templos, dice que ellos tenían que tener un líder predecesor. ¿A qué se refiere eso? Que se iban edificando las plataformas, cada uno mayores sobre ya las existentes, o sea, iban ampliándolas. Por ejemplo, nosotros decimos, ¿cómo fue que pudieron llegar a construir lo que es el templo de Tikal? ¿Ya? Esas grandes ruinas que dentro de la misma pues son muy altas. Si alguno ya tuvo la oportunidad de subir, al subir las gradas uno tiene que agarrarse porque están muy inclinadas. Entonces, dentro de esto, ellos construyeron estos grandes templos, ya pues dentro de la misma, ¿verdad? Son grandes pirámides que se cree que son las más altas que nosotros podemos tener. Por ejemplo, se cree que la pirámide del Tigre, o sea, en el Mirador, tiene 18 pisos de altura. Imagínese usted, 18 pisos de altura, si a veces cuando estamos en un segundo o tercer nivel, nosotros ya sentimos vértigo, ¿verdad? Entonces ellos al construir, y esas piedras no recuérdense que las hayan subido con unas máquinas que nosotros tenemos, sino que ellos lo subieron a través de ellos mismos cargadas las piedras, ¿verdad? O utilizando su fuerza humana. Entonces, 18 pisos es la mayor altura que tienen estos templos o estas pirámides que ellos construyeron. Entonces, dentro del mismo, pues en este periodo preclásico se dieron muchas situaciones muy importantes dentro de lo que es la historia de Guatemala. Ahora, en el periodo clásico, que está del año 2050 al 900, en este periodo los mayas se organizaron en numerosas ciudades o estados, mientras Tikal adquiría un papel central hacia el año 2050. El mirador había sido misteriosamente abandonado un siglo antes. Algunos expertos creen que debido a una gran sequía. Esta pirámide, pues lógicamente fue abandonada dentro del mismo en el periodo preclásico,
¿Por qué? Porque dentro de ellos se decía que en este periodo, pues lógicamente, cada uno de estos personajes tenía su casa, pues dentro del mismo aristocrática, encabezada por un rey. A este rey se le llamaba sacerdote, ya que pues era la persona encargada de aplacar a los dioses, ya. Dentro de esto los dioses, pues ellos requerían sangre, ellos requerían que se perforaran la lengua, perdón por lo que voy a decir, pero era lo normal, se perforaran los oídos, ¿ya? Entonces, era también las partes íntimas tenían que perforarse, porque era parte dentro de lo que era su cultura, ¿verdad? Y que como dirigente de su comunidad, tenían que liderar a sus soldados de batalla contra las grandes rivalidades que ellos manejaban y que también ellos capturaban prisioneros, ¿verdad? O esclavos a los cuales ellos ofrecían, a los cuales ellos hacían sacrificios humanos. Entonces, dentro de esto, recuérdense que en la primera parte, pues lo más probable es que todas estas ciudades se agruparan en alianzas militares que dentro de la misma, pues estaba en México, en Campeche y en Tikal, que esto les ayudaba a tener más personas que podían sacrificar a sus dioses y tenían mucho más comunicación con sus dioses por tanto sacrificio. A finales del siglo VIII disminuyó el comercio entre los estados mayas, pero aumentaron los conflictos a partir del siglo IX. Por ejemplo, la ciudad de Tikal, de Copán, Quiriguá, Piedras Negras, estas habían quedado reducidas a pueblos y gran parte del Petén había sido abandonado. ¿Por qué? Porque por las mismas situaciones de conflicto que ellos tenían, por las mismas situaciones de ponerse de acuerdo, entonces ellos mismos dentro de esto se creaban lo que eran las guerras y ya no querían que entre un pueblo y otro pues hubiera tanta situación difícil y tantas cosas que podían tener. Entonces, esto, pues, de una u otra manera, venía a indicar que el comercio ya no se daba tanto entre estos grupos mayas y lógicamente, pues, aumentaron sus conflictos, ya no llegaban a un acuerdo tan grande como anteriormente, ¿verdad? Su sequía fue realmente un deterioro ecológico que vino a marcar en sí el abandono de estas ciudades. Ya. Entonces luego pasamos al periodo posclásico. Este se dio en el año de 900 a 1524. Se cree que después de haber abandonado se cree que algunos de los mayas que abandonaron el Petén se trasladaron al suroeste hacia las montañas de Guatemala. En los siglos 8 y 9 se unieron a ellos mayas toltecas de las regiones mexicanas de Tabasco y Yucatán. Varios grupos de estos recién llegados fundaron una serie de estados rivales en las montañas guatemaltecas. ¿Por qué? Porque dentro de esto, lo más importante para ellos fueron el Quiché, la capital Icumarcaj, cerca de lo que actualmente nosotros conocemos como gran parte de Santa Cruz del Quiché. El Cachiquel, como lo que nosotros conocemos cerca de Tecpan, Lomam, que es lo que nosotros tenemos acá en Huehuetenango, o sea, las ruinas de Zaculeu,
Los Utuiles, que es los Chunamitín, que es cerca de Santiago Atitlán, ¿ya? Entonces, también tenemos los Pocomam, que es, ellos pues estaban al norte de Guatemala, o sea, lo que se conoce como en Misco, y los Itzáes en Yucatán, que se asentaron lógicamente en el lago de Petén Itzá, que es ahora lo que conocemos como la isla Las Flores. Lógicamente cada uno de ellos, pues de una u otra manera, pues venía, se dio lo que era la conquista española en este periodo, en donde lógicamente cada uno de nosotros sabemos la historia, ¿verdad? Que Hernán Cortés en primera instancia pues derrotó al Imperio Azteca, lo que es actualmente la ciudad de México, y que uno de sus capitanes, como lo que fue don Pedro de Alvarado, pues vino aquí con nosotros en 1524 y forjó alianzas temporales con los grupos mayas y lógicamente sometió a los demás grupos rivales para luego pues hacer estragos entre sus propios aliados mayas. O sea, lo que él hizo fue tratar de ponerlos en contra para lograr sus propósitos, ¿verdad? Entonces, dice que don Pedro de Alvarado pues se trasladó su base a Santiago de los Caballeros, o sea, la actual ciudad vieja, o sea, antigua Guatemala, y en que en 1527, lógicamente, poco después de su muerte, que fue en 1541, fue destruida por una inundación y que ahí conocemos que se trasladó con el mismo nombre a donde nosotros conocemos donde está actualmente lo que era Guatemala. Entonces, luego dentro del mismo pasamos a lo que es el periodo colonial. No me voy a detener tanto porque creo que ya me está dando tiempo, que solamente tengo 3 minutos acá. En el periodo colonial sobresalieron, pues, abarcaba casi 300 años e incluyó los primeros tiempos de la conquista llevada a cabo por los españoles. Se fundó el primer asiento fijo, se depusieron los conquistadores de Suchet y dominaron Santiago los Caballeros de Guatemala. Esta villa fue fundada el 25 de julio de 1524 por don Pedro de Alvarado. Luego, lógicamente, en este periodo, pues se dio la esclavitud de los indios. En el siglo XVI se conocían las sociedades del Viejo Mundo como las sociedades mesoamericanas, con la preconquista. En estas últimas, el estrato de los esclavos se integraba principalmente con los prisioneros de guerra criminales, más que todo la esclavitud de los indígenas. Todo esto fue condenado por la sociedad, pero los hijos de unos y otros no necesariamente heredaban la condición. O sea, el hijo de un esclavo indígena no era esclavo, ¿verdad? Pero también se podía decir que en algunas zonas, lógicamente, los esclavos se adquirían a través de una compra o a través del cobro de un tributo por los señores, o bien por la comisión de varias situaciones, o por delitos, ¿verdad? Entonces ahí conocían lo que eran los esclavos de los indígenas. También la esclavitud de los negros, ¿ya? Que ellos fueron los primeros esclavos, lógicamente, que se tuvo, o sea, la esclavitud africana, y que dentro de la misma, pues era una gran guerra internacionalista, ¿verdad? De que no podían aceptar a los negros, ya, y lógicamente solo por su color de piel eran ya tomados como esclavos, ¿verdad? Entonces, dentro del mismo, ellos no les gustaba pues aparecerse en este lado, pero tenían que estar y ellos automáticamente al nacer un africano, pues era esclavo. Algunos hechos culturales sobresalientes durante la época colonial, por ejemplo, teníamos los viajes
de Cristóbal Colón, que cambiaron completamente el concepto geográfico de la época. Pues todos, recuérdense que quedaron perplejos con nuestra conquista, ya el hallazgo de las tierras, no tenían conocimiento que existíamos, ya entonces donde Cristóbal Colón pues colocó la tierra americana por primera vez en 1492, donde descubrieron, ¿verdad? Dice que el 31 de enero de 1676 el rey Carlos aprobó los estatutos de la Universidad de San Carlos, la que se instaló en el Colegio Mayor de Santo Tomás de Aquino.